Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en todos sus seres amados. Bienaventurados los que creen en el Señor, los que le creen al Señor y los que crean con el Señor. El Dios Padre Celestial, el Dios Jesucristo, su Hijo unigénito, sanador, y el Espíritu Santo santificador. Y en particular de esta familia sagrada, en extensión para la vida terrenal, el Verbo encarnado en María Santísima, su Madre, de Jesucristo, Madre de Dios y Madre nuestra, y su esposo castísimo San José y Padre putativo de Jesús, la familia de Nazaret, la familia Anahuín, que significa la familia en María, mansa, humilde y obediente. Y así Santa Isabel, Juan Bautista, por el lado de Zacarías, esa familia. Y de otro lado se desprenden María la de Cleofás y otros como Santiago, parientes de Jesús, familia de Jesús, natural, una familia cultural y una familia celestial que se nos anticipa para nosotros tener esa esperanza, como familia igualmente que trasciende, porque comprende, lleva al corazón y no solamente entiende por la razón. Hoy en la meditación de la palabra de Dios, enero 29 del año 2023, esencialmente en el Evangelio de San Mateo se concentra en el Sermón de la Montaña, conocido también como las bienaventuranzas. Y por el Papa Francisco se conoce como la Carta Magna, la Carta de Navegación. Es la prefiguración que se hace del reino de los cielos, donde se instala nuestra expectativa de vida, que resume nuestra fe en Dios, que es el credo. Y hoy domingo, día que dominó el Señor por la resurrección de los muertos, que es la liberación de las almas por la sanación de los pecados y por tanto el restablecimiento de las relaciones con la divinidad, con Dios Padre, con el Creador, a través de Jesucristo, que es el Salvador nuestro, nuestro Mesías, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros, en cada corazón, entramando los corazones de toda la humanidad y haciendo un solo corazón, una sola alma, en unanimidad conectada más allá de la creación, al reino de los cielos y superando toda creación hecha por el hombre. O sea que son niveles. Y ahí en el ascender a la montaña, que es lo más alto, Jesús tiene a la mesa, es la montaña física, toda la humanidad, a un mismo nivel. Y por eso enseña desde lo más bajo. Siendo el más poderoso, se hace el más pequeño en María Santísima para empezar desde ahí todo un proceso. Esa es la forma magistral, de maestría, de la cátedra. Por eso en el Vaticano se tiene la silla del Papa, del obispo, del pastor de todas las ovejas, sentando cátedra, cátedra mística, que es el testimonio de vida de Jesús.
viene de la vida eterna, se asienta en esta vida terrenal para volver a llevar todas sus almas a Dios. Amén, que así sea. Y en esa manera de hacerlo, es desde ahí que hay que tratar de comprender, de llevar al corazón. Por eso el amor es el conector. ¿Qué es lo que aconteció con Cristo? Conocer con Cristo, sentirlo. Porque si nos quedamos en la lectura que se hace desde lo humano, desde nuestro diario vivir, de las complacencias que se hacen para satisfacer las necesidades en lo humano, y peor aún, del opositor, del enemigo, del adversario, que crea falsas expectativas frente a falsas satisfactores de falsas necesidades, porque es vivir al otro estilo, no del bien vivir, no es la bienaventuranza, es todo lo contrario. Pero mientras hacemos eso, se llama desconstrucción, descodificación, desconfiguración de eso que ya está en nuestra memoria personal, colectiva y cultural, en nuestras prácticas de vida personal, colectiva y cultural, en nuestros propósitos de vida personal, colectivo y cultural. Tenemos es que estar con Cristo para saber cuál es el plan de Dios, la voluntad de Dios y lo que agrada a Dios. Yendo a lo máximo, superamos lo mínimo, con absoluta seguridad. Porque el que está pensando en la misericordia, de la pobreza, como dice el Salmo 146, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Eso no significa miseria y eso no significa pobreza en la vida terrenal, por el contrario, esa es la mayor riqueza, porque no solo comen unos, sino todos, pero es salir del ego, del individualismo, es pensar siempre en el Shema. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Es el Evangelio. En Sofonías vamos a ver un anticipo allí, Dios mediante la meditación de la palabra, y en la primera carta a los Corintios, conforme se avisaba ahorita en la previa, sea entonces la palabra de Dios hoy, que nos hable el Espíritu Santo, nos congregue en este espacio-tiempo en el amor, para que podamos ser luz del mundo, sal de la tierra y evangelizadores de libertad, de paz y de felicidad en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. En el libro de Sofonías, del profeta, que acerca del anuncio del día del Señor y exhortación a la humildad y a la justicia. Esto afirma el Señor: voy a destruir completamente todo lo que hay sobre la tierra. Destruiré los hombres y los animales, destruiré las aves y los peces, pondré tropiezo a los malvados y eliminaré de la tierra al hombre. Esto afirma el Señor. Extenderé mi mano contra el pueblo de Judá y contra todos los que viven en Jerusalén. Borraré de este lugar todo rastro del falso dios Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes. Destruiré a los que suben a las azoteas para adorar a los astros y a los que se arrodillan jurando al mismo tiempo por mi nombre y por el nombre del dios Milcom. También destruiré a los que se apartan de mí, a los que no me buscan ni acuden a consultarme. Guarden silencio en presencia del Señor, porque el día del Señor está cerca. El Señor ha dispuesto un sacrificio y ha consagrado a sus invitados. En el día del sacrificio castigaré a los jefes, dice el Señor, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extraña. También castigaré en aquel día a los que saltan sobre los umbrales y a los que llenan de violencia y engaños a la casa de sus amos. Esto afirma el Señor. En aquel día se oirán gritos de socorro desde la puerta de los pescados
gritará la gente en el segundo barrio, y habrá gran ruido de derrumbes desde las colinas. Aúllen ustedes, habitantes del barrio del Mortero, porque todos los comerciantes van a morir, todos los que trafican con dinero van a ser destruidos. En aquel tiempo tomaré una lámpara y registraré Jerusalén. Castigaré entonces a la gente que se siente tranquila, como el vino reposado, y que se dice a sí misma, el Señor no hará nada, ni bueno ni malo. Por eso sus tesoros serán saqueados y sus casas destruidas. Construirán casas, pero no vivirán en ellas. Plantarán viñas, pero no beberán de su vino. Ya está cerca el gran día del Señor. Ya está cerca, viene deprisa. El estruendo del día del Señor será amargo. Hasta los más valientes gritarán entonces, será un día de ira, de angustia y aflicción, de ruina y desolación, de oscuridad y tinieblas, de nublado y sombras profundas. Será un día de trompetas y de clamor contra las ciudades fortificadas y sus altas torres. Dice el Señor, pondré en apuros a la gente, caminarán como ciegos, porque pecaron contra mí. Su sangre será derramada como polvo y su carne amontonada como estiércol. En el día de la ira del Señor no salvará a la gente ni su plata ni su oro, porque el fuego del enojo del Señor consumirá todo el país. Todos los habitantes de la tierra quedarán destruidos en un solo instante. Reúnanse, júntense ustedes, gente falta de vergüenza, antes de ser aventados como paja que en un día desaparece, antes que caiga sobre ustedes la ira ardiente del Señor, antes que caiga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos ustedes los humildes de este mundo, los que obedecen sus mandatos, actúen con rectitud y humildad, y quizás así encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Y en el oráculo contra las naciones y contra Jerusalén, el castigo que recibirán las naciones. La ciudad de Gaza quedará desierta y Ascalón desolada. En pleno día serán expulsados los que viven en Asalot, y los de Ecrón serán arrancados de raíz. ¡Ay de ustedes, gente de Creta, que viven a orillas del mar! Dios ha pronunciado esta sentencia contra ustedes. Canaán, país de los filisteos, te voy a destruir y a dejar sin habitantes. El país que está a orillas del mar quedará convertido en pastizales, donde se junten los pastores y en corrales para los rebaños. Los sobrevivientes del pueblo de Judá tomarán posesión de ese país, cuando el Señor su Dios venga en su ayuda y cambie la suerte de ellos. Allí cuidarán de sus rebaños y por las noches descansarán en las casas de Asalón. Esto afirma el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. He oído los insultos de los moabitas y las ofensas de los amonitas, porque ellos han insultado a mi gente y se han engrandecido a costa de su territorio. Por eso juro por mi vida que a Moab le pasará como a Sodoma, y que a los de Amón quedarán como Gomorra, convertidos en campo de espinos, en mina de sal, en un lugar de permanente soledad. Los sobrevivientes de mi pueblo los saquearán y se quedarán con sus tierras. Este es el pago que recibirán Moab y Amón por haber insultado al pueblo del Señor, por haberse engrandecido a costa del pueblo del Señor Todopoderoso. El Señor será terrible con ellos, destruirá todos los dioses del país, y Él será adorado en todo lugar, aun por la gente de las islas. También ustedes, los de Etiopía, caerán heridos por la espada del Señor. Extenderá Él su mano contra el norte para destruir a Siria, y dejará desolada la ciudad de Nínive, convirtiéndola en un seco desierto. La madera de sus casas será arrancada, y en ellas se echarán los rebaños de ovejas y toda clase de animales salvajes. El búho y el erizo dormirán en lo alto de sus postes, y los cuervos graznarán en las ventanas y en los umbrales. Esa es la ciudad llena de orgullo, que vivía confiada, de la que decían sus habitantes que no tenía igual en el mundo. Como ha quedado desolada y convertida en guarida de fieras, cuantos pasen cerca de ella silbarán y harán gestos de desprecio.
En tanto el pecado y la resiliencia de Jerusalén. ¡Ay de Jerusalén, la ciudad rebelde, manchada y opresora! No escuchó la voz del Señor, ni aceptó ser corregida. No confió en Él, no recurrió a su Dios. Sus jefes son como leones que rugen, sus jueces son como lobos del desierto, que no dejan ni un hueso para la mañana. Sus profetas son insolentes, traidores, sus sacerdotes profanan el santuario y violan la ley del Señor. Pero el Señor está en la ciudad, Él hace lo bueno, no lo malo. Cada mañana sin falta establece su juicio, en cambio el malo ni siquiera conoce la vergüenza. Dice el Señor, he destruido naciones, he arrasado las torres de sus murallas y he dejado desiertas sus calles. Sin gente que pase por ellas, en sus solitarias ciudades no quedará un solo habitante. Pensé, así Jerusalén me temerá y aceptará que la corrija. Así que no quedará destruido su hogar por haberla yo castigado. Pero ellos se apresuraron a cometer toda clase de maldades. Por eso espérenme ustedes el día en que se levante a hablar con su contra. Yo, el Señor, lo afirmo. He decidido reunir las naciones y los reinos para descargar todo sobre ellos mi enojo, mi ardiente ira. Toda la tierra va a quedar destruida por el fuego de mi furor. Y en tanto las promesas de salvación. Cuando eso llegue, purificaré el lenguaje de los pueblos para que todos me invoquen, para que todos a una me sirvan. Del otro lado de los ríos de Etiopía, mi pueblo disperso vendrá a suplicarme, a traerme ofrendas. En aquel tiempo, pueblo mío, ya no te avergonzarás de ninguna de las acciones con que te rebelaste contra mí, pues entonces quitaré de ti a los altaneros y orgullosos, y nunca volverán a mostrar orgullo en mi santo monte. Yo dejaré en ti gente humilde y sencilla que pondrá su confianza en mi nombre. Los sobrevivientes del pueblo de Israel no cometerán injusticias ni dirán mentiras, ni llenarán de embustes su boca. Podrán alimentarse y destruir y descansar sin miedo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Salmo 146. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alabaré al Señor con toda mi alma, alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré himnos a mi Dios mientras yo exista. No pongan su confianza en hombres importantes, en simples hombres que no pueden salvar, pues cuando mueren regresan al polvo y ese mismo día terminan sus proyectos. Dichosos los pobres de espíritu, porque ellos alcanzarán el reino de los cielos. Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos. Él siempre mantiene su palabra, hace justicia a los oprimidos, y da de comer a los hambrientos. Dichosos los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. El Señor da libertad a los presos, el Señor devuelve la vista a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los hombres honrados, el Señor protege a los extranjeros y sostiene a los huérfanos y a las viudas, pero hace que los malvados pierdan el camino. Oh Sión, el Señor reinará por siempre, tu Dios reinará por todos los siglos. Aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, de los versículos 26 al 31. En tanto la realidad de la comunidad de Corinto. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos.
y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, entre los versículos 1 y 12a, en el Sermón del Monte. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: lo que realmente cuenta ante Dios, dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en estos tres escenarios, antes de Cristo, con Cristo y después de Cristo, respectivamente en el profeta Sofonías, con todos los pueblos, naciones y comunidades paganas, mundanas y ateas, que vivían al estilo humano, en lo mundano, en lo inmundo de este mundo, pensando en su orden, en las necesidades humanas, sí, básicas: comer, dormir, tener, placer, poder, y quienes se van diferenciando, sometiendo a otros para tener poder y acceder al placer a costa de que los otros no lo tengan. Y aparecen en intermedio seres, grupos o comunidades que quieren ayudar, en el mejor de los casos, a los que no tengan algo de lo necesario para vivir dignamente. Y ahí es donde es, en asuntos de salud, en asuntos de educación, en asuntos de servicios, que llamamos hoy día servicios públicos, acueducto, alcantarillado, todo ello. Seguridad social, así, la protección, asociado a militares, a policías, a vigilantes. Todos esos escenarios que viven hoy día la mayoría de nuestros hermanos, unos en mayor o menor medida, todos han pasado históricamente por fuerzas del poder, por fuerzas económicas, del tener los medios para satisfacer esas necesidades y del placer de especular con ellas para quienes no las tengan, ofrecer
en cierta forma, ya movida por el adversario, por el enemigo, por el opositor, cómo suplir esas necesidades. También ha habido profetas Sofonías y otros seres dedicados a hacer el bien, al bien vivir, a lo que en cierta forma van a ser las bienaventuranzas con Jesús. Contrastando esos dos escenarios, antes de Jesús, con Jesús, es todo lo contrario. Porque en las promesas de Cristo nada de eso va a resolver. No vino a darle materialmente riquezas al que no tiene. No vino a que el pobre fuera rico materialmente. No vino a que el que esté enfermo recupere la salud física solamente. No vino a que el que es desplazado tenga abrigo temporalmente. Lo que vino Jesús es en profundidad a trascender todo ello. Llega aliviando el alma, entra al corazón sin tocarlo. Esa justicia que antes se esperaba que iba a llegar con ejércitos, con un poderío, con un reino, no. Él llega al reino del corazón para sembrar allí la semilla y seguir caminando con ese ser como alfarero, como artesano, como obrero, restaurando ese ser, limpiándolo del pecado, espina por espina, y haciéndolo santo, justo. Eso es santificación, justificación cada vez más. Es el premio mayor. Para llegar al reino de los cielos hay que llegar en santidad, que es pobreza, humildad y obediencia. Y eso implica mansedumbre, ser como niños, ingenuos, pero no tontos, castos, fieles, tener lo normal en las relaciones, en donde esté cada quien situado, en su mundo. Jesús no vino a sacar a nadie de su zona de confort para dejarlo aquí, sino para llevarlo al reino de los cielos. Esa es la propuesta. Y hay quienes se niegan, o quienes reniegan, y quienes se abnegan de hacerlo, pero siguen en lo mismo. Y también para ellos hay misericordia, el amor es para todos, porque Dios ama a todas sus criaturas. Pero se van replegando en la carrera. Todos queremos llegar a la cima de la montaña, pero malas noticias. En este reino terrenal, la montaña más alta se queda aquí, también se derrumba. Por eso Dios ha creado el reino de los cielos, donde nadie lo alcance, humanamente, por fuerza humana, por la forma humana, ni con las lógicas humanas, ni con los desarrollos humanos, ni el conocimiento humano, no alcanza. Es que esa fue la disrupción, esa fue la ruptura, esa fue la expulsión del paraíso. Por la soberbia en el ego de querer ser tan sabio como Dios, bueno, vaya, haga la prueba ya en la escuela, aprenda. Y cuando comprenda y trascienda eso, que es lo mínimo, volvemos a conversar. El enemigo se va a quedar ahí, porque él ya negó, ya por eso perdió. Y ha de reinar la luz de Dios siempre, por siempre, siempre, en la eternidad. Y a eso es a lo que le debemos apuntar. Pero hay que tener fe, confianza y esperanza en Dios. En Pablo a los Corintios, precisamente, cuando los exhorta, es desde ahí, de que es en Jesucristo, de que es teniendo en cuenta todas esas fortalezas, porque la pobreza material es riqueza espiritual. Mire que todos los contrarios se van con la enfermedad, el sufrimiento, el dolor humano, es en sacrificio de amor a Dios. Y eso todo es acumular para el reino de los cielos. Y estar buscando los egos aquí, aplausos, reconocimientos y gratificación material, ya aquí se queda con la recompensa. Entonces en su cátedra mística Jesús está dejando un tratado que le da plenitud a la ley de Moisés. O sea, sí,
el amor, la verdad y la justicia, pero ese es mismo Jesús. La paz, la libertad y la felicidad, sí, pero es que esta es plena. El amor en plenitud no solo te hace feliz, sino que te permite hacer felices a muchos otros. Cuando usted ve a una mamá entregada felizmente a los hijos, ella es feliz haciendo eso, entregándose. Esa es su vida, ese es su carisma. Y todo lo que lo tenemos que hacer desde nuestros dones. Retomando a Pablo, cada uno en lo suyo. Y en la iglesia, según los carismas, los franciscanos, en pobreza. Los dominicos, en humildad. Y todos van tomando un carisma. Los carmelitas, María Santísima en el Carmelo, y todos así. Seres amados, es muy magistral la presentación que hace nuestro Señor Jesús hoy en el Evangelio y en la Sagrada Palabra de Dios, que nos exhorta para seguir trabajando en ella. Bien podría ser ir desarrollando uno por uno de las bienaventuranzas, y eso es todo un curso de vida. Cómo llevarlo a nuestra vida, cómo ser plenos. Y es posible en la salud pública, la salud colectiva, la salud humanitaria, desde una medicina natural, centrada en el amor de Dios, llegada al espíritu, se previenen muchas enfermedades a nivel físico, a nivel mental, incluso a nivel espiritual. Y así puede ir cogiendo una por una. Esto es maravilloso. Dios mediante, en breve, en Escuela de la Conciencia Ambiental Fundación, haremos una profundización al respecto, para que desde ahí vamos desplegando desde la evangelización estas propuestas de formación que es en Dios. Es una formación plena. O sea que además de saber hacer y hacer, que es lo que forma la sociedad, que es el hacer para el tener, y ahí viene el placer, esa ruta es innecesaria, porque si se va de una vez en la formación al ser, ya llegaste a la esencia. ¿Para qué se supone que se consigue un título? Para conseguir un empleo, para conseguir recursos y conseguir satisfactores de necesidades para ser feliz. Jesús de una vez te está diciendo cómo llegar en la plenitud a ser feliz sin dar toda esa vuelta. ¿Por cuántos tormentos tiene que pasar uno? ¿Por cuántos sufrimientos? ¿Por cuántos desprendimientos? Que si hubiéramos empezado desde la niñez a hacerlo, en vez de negar, no haga esto, decirle sí, haga esto, entonces hacerlo de Dios. Si hubiéramos empezado desde niños a vivir Dios mente, alma y cuerpo, Jesús mente, alma y cuerpo, Mariana mente, alma y cuerpo con nuestra Santísima Virgen María, estaríamos ya en sabiduría, en humildad, en obediencia, lejísimos. Y mi Dios estaría mucho más feliz con nosotros, pero Él nos ama y es feliz, porque a Él le encanta restaurar. Él es un alfarero, un navegante. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.